Bueno, egun on guztioi, buenos días a todos, jaun Andreok, mila esker gaur hemen gurekin egoteagatik eta ongi etorri epilepsia 6. jardunaldira. Aurtengoan, COVID-19 dela eta ekitaldi desberdina antolatu izan behar dugu, segurtasun neurri guztia jarraituz. Bienvenidos a todos a estas 6 jornadas de epilepsia que estamos celebrando en este año 2020, en el que sin duda estamos celebrando unas jornadas diferentes debido a la COVID-19, por supuesto, respetando todas las medidas de seguridad y por primera vez ofreciendo la oportunidad de continuar y de seguirlo a través de YouTube. Hala eta guztiz ere, arina eta lagungarria izatea saiatuko gara. Gipuzkoan epilepsia duten 7.000 pertsona baino gehiago daude, 25.000 Euskal Herrian, baina oraindik ezjakintasuna askotarikoa da. En estas jornadas que cada año organizamos desde la Asociación Guipuzcoana de Epilepsia, lo que queremos es seguir ayudando a dar respuestas a esas cuestiones y dudas que surgen en torno a la enfermedad. Porque la información es poder y herramienta imprescindible para ayudarnos a conseguir los objetivos por los que estamos trabajando en la asociación. Gure helburuak pazientearen eta familiartekoen bizi kalitatea hobetzea da. Lan munduko diskriminazioa deusestatzen laguntzea eta pazientearen eskubideak aldarrikatzea. Integrazioa erraztu behar dugu estigma soziala ezabatuz. Y para trabajar en estos objetivos son imprescindibles jornadas como estas que estamos celebrando hoy aquí. Para ello contamos con ponentes que van a representar a los agentes que pueden ayudarnos a resolver dudas en torno a la enfermedad, dándonos las herramientas necesarias para gestionarla social, física y psicológicamente. Ekitaldi hasi aurretik, ongietorria behar bezala eskaintzeko Gipuzkoako epilepsia elkartearen lehendakariari emango diot hitza. Alfonso López de Etxezarreta, zurea da hitza. Buenos días a todas y a todos. Desde la Asociación Guipuzcoana de Epilepsia agradecemos el apoyo que nos brindan los ponentes hoy aquí presentes en la realización de esta jornada. Anualmente, en el mes de octubre, organizamos una jornada de epilepsia centrada en temas que preocupan a los y las afectadas de epilepsia, con los temas propuestos por las personas asistentes a la jornada anterior o por email que llegan a nosotros. Son temas que suscitan dudas y desinformación por parte de los afectados y afectadas. Tenemos el honor de contar con profesionales en cada uno de los temas que se van a abordar. La capacidad para reconocer, experimentar y expresar emociones es lo que nos permite al ser humano establecer vínculos sociales. La salud física depende de manera importante del funcionamiento adecuado y la relación armónica entre emociones y actitud. En la 6ª jornada de epilepsia nos centramos en la información especializada tanto de la medicación de las diferentes etapas de la vida como de las emociones para tratar de generar el conocimiento y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas con epilepsia. Es por ello que procedemos a dar comienzo a la 6ª jornada de epilepsia y cedo la palabra a Unai Zalberdi. Muchísimas gracias, Alfonso. Eta orain bai, hasiko gara gaurko jardunaldiarekin, gaurko hizlariak aurkeztuko ditugu. Van a estar con nosotros el neurólogo Juan Bautista Espinal y la psicóloga Ana Iturgaiz Giraud. Van a tener 2 intervenciones alternas y tras el descanso vamos a poder disfrutar también de una mesa redonda para que vosotros también desde vuestras casas podáis participar a través del chat.
Comenzamos con Juan Bautista Espinal. Él es licenciado en Medicina en la Universidad de Zaragoza con especialidad de Neurología en Hospital Donostia. Especializado en pruebas funcionales del sistema nervioso, entre ellas el electroencefalograma, es responsable de consulta de epilepsia del Servicio de Neurología en el Hospital Donostia. Su primera intervención versará sobre un tema de rabiosa actualidad: epilepsia en tiempos de COVID. Así que, sin más, le cedo la palabra. Doctor. Hola, buenos días a todos. Gracias, Ana. Gracias, Alfonso, por contar conmigo para estas charlas. Ya llevamos muchos años intentando informar a los pacientes y las familias. Y si en el 2020 hay que hablar de algún tema respecto a la salud en un colectivo de patología o de enfermedades, pues evidentemente no hay más remedio que hablar del COVID. Es imposible que no oigamos hablar del COVID o de la COVID todos los días en la prensa, en la televisión, continuamente, y las preguntas que nos llegan de los pacientes con epilepsia, pues muchas están vinculadas con esta nueva situación que a todos nos ha descolocado, ¿no? Sin embargo, epilepsia y COVID, lo primero que tengo que decir es que tiene poca relación, y en eso el mensaje fundamental que quisiera transmitir es el de tranquilidad. El enfermo epiléptico no tiene por qué preocuparse mucho por la pandemia por ser epiléptico. Se tendrá que preocupar probablemente porque puede infectarse como cualquier persona de la población general, y porque, bueno, el tratamiento que lleva pues puede tener alguna particularidad. Como vemos en esta primera diapositiva, parece que el virus no afecta directamente al cerebro. Al principio se especuló mucho con que el COVID-2 podría entrar al cerebro porque había muchas personas que empezaban la sintomatología perdiendo el olfato. Y se encontró que el virus estaba en el nervio que lleva la olfacción desde la fosa nasal hasta el cerebro, y a partir de ahí se empezó a especular que eso podría ser una puerta de entrada para que el virus entrara al cerebro y provocara problemas, y entre esos problemas, crisis epilépticas. Sin embargo, esto, conforme ha ido pasando el tiempo, no se ha confirmado. Es verdad que hay cuadros con afectación neurológica, sobre todo en los pacientes que tienen una COVID-19 grave, pero parece que no están directamente implicados por el virus. No es que el virus se meta en el cerebro y haga unas lesiones, etcétera, sino que son producto de las complicaciones propias de la enfermedad, sobre todo complicaciones inmunológicas, de un exceso de respuesta inmunológica que pueda afectar al cerebro, y complicaciones de orden vascular. Y ya se sabe, por ejemplo, que durante la infección grave se puede tener un ictus por trombosis de las arterias, o se pueden tener problemas vasculares pulmonares, etcétera. Hay algunos casos excepcionales en los que con cuadros neurológicos se ha hecho una punción lumbar, pues se saca el líquido cefalorraquídeo de la espalda para buscar si el virus está en el líquido cefalorraquídeo, que es equivalente a decir si está en el cerebro. Y la inmensa mayoría de las veces ha sido negativo. No se ha encontrado el virus en el cerebro y se piensa, como os digo, que es una consecuencia de otras complicaciones que acaban dañando al cerebro. La primera pregunta: ¿soy epiléptico? ¿Soy vulnerable? Esto es lo que más nos han preguntado. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que hacer algo especial por ser epiléptico? ¿Tengo más riesgo de tener la enfermedad o de que mi enfermedad sea mala? No, claramente no. Sí que es verdad que hay epilépticos que son epilépticos graves, que están en el contexto de lo que llamamos encefalopatías epilépticas, y que sí pueden tener más riesgo y ser más vulnerables por su situación, digamos, del síndrome. Un niño de 12 años con un retraso mental, que lleva sonda nasogástrica, que está prostrado en una sillita de ruedas y en la cama, y que respira mal por su enfermedad, pues ese evidentemente es vulnerable, pero no por ser epiléptico. Es vulnerable porque tiene una encefalopatía grave con retraso mental, trastorno psicomotor, etcétera, etcétera. Yo creo que eso tiene que quedar claro. Si me infecto, ¿se descontrolarán las crisis? Pues tampoco, no hay constancia de ello, y en esto ya hay varios trabajos en los que investigan y llaman por teléfono a epilépticos desde los
unidades de epilepsia y les preguntan a ver si en el tiempo que llevamos de pandemia se ha descontrolado sus crisis, y la respuesta en general es no. Como en cualquier infección o en cualquier problema, se puede descontrolar las crisis, pero no ya por la infección, por el bicho en sí, sino por la fiebre, por los antibióticos, pero exactamente igual que puede pasar a un epiléptico por un cuadro gripal, por una infección, por una gastroenteritis, también se puede descompensar. No es algo propio del virus, del COVID-2, sino es un problema habitual de los factores provocadores que ya hemos explicado otras veces que pueden hacer que un epiléptico se descontrole. Sí puede haber consideraciones a tener en cuenta si tú estás tomando antiepilépticos y te infectas. Los fármacos que se han estado utilizando pueden tener interacciones. Esto no vale mucho la pena darle vueltas porque los fármacos que se están utilizando en el COVID están cambiando a toda velocidad y con cada nuevo fármaco pues aparecen nuevas interacciones, pero normalmente son medicamentos que ya se conocen, que están en el mercado y que se sabe cómo funcionan, qué metabolismo tienen, y no suele haber mayor problema. El confinamiento puede empeorar mi epilepsia, pues tampoco hay constancia de ello. Como os digo, se ha hecho bastantes encuestas a epilépticos y no están peor por estar en casa, ni tampoco han estado peor por estar con una infección leve en casa, con fiebre y un cuadro respiratorio. Pero sabemos que cualquier situación de estrés en un epiléptico puede descontrolar la enfermedad, y esto es una situación de estrés bastante potente y hay gente que ha pasado mucho miedo, mucha preocupación, y eso sí puede alterar el sueño, alterar el control de las crisis, etc. Pero tiene una ventaja, es que el confinamiento facilita la observación del paciente, y yo ya tengo en estos meses la experiencia de que, por ejemplo, el número de crisis mensual que tiene alguien ha cambiado desde el confinamiento, pero porque se le observa mucho más. Si la persona no está todo el día en casa y está todo el día acompañada, pues cualquier cosa que le pasa, la familia se da cuenta. Pues si está por ahí y sale y va a trabajar y vuelve y va con los amigos y para aquí y para allá, pues es más difícil. Sobre todo en las crisis parciales, que pueden ser difíciles de contar, porque las generalizadas convulsivas, pues eso son muy groseras y es muy fácil de contarlo, pero las parciales, que se pueden tener muchas, pues eso es más complicado, ¿no? Y con eso sí hemos visto que hay familias que se han dado cuenta que lo que eran 3 crisis al mes se han convertido en 10, 12, 15 al estar en casa mucho más tiempo, ¿eh? Recomendaciones, pues las habituales de la epilepsia: rigor con los hábitos de vida, con el sueño regular, evitar alcohol, evitar sustancias que ya se conocen que son epileptógenas, de las que hemos hablado otras veces. No hacer modificaciones del tratamiento, porque es un mal momento para enredar el tratamiento, porque tanto el acceso a los medicamentos como el acceso sobre todo a los recursos asistenciales están muy limitados, y es muy importante que el epiléptico, por estar encerrado en casa, no se quede sin pastillas. Y Osakidetza tardó un poco, pero al final se dio cuenta de que habría que prorrogar las recetas electrónicas, porque no se podía tener a las personas que dependen de un tratamiento yendo al médico para que me prorroguen la receta electrónica, porque ya el farmacéutico no me da. Entonces, durante este tiempo, yo creo que todavía, aunque esto no estoy muy seguro, cuando se va a acabar el tratamiento, el propio sistema informático lo alarga para que la persona no tenga que ir a andar miseriando la prórroga por los ambulatorios, ¿vale? Y luego hay que asegurarse de que en la farmacia hay esas pastillas. Hay farmacias que algunos fármacos raros no los tienen que pedir. Entonces conviene, si tienes una farmacia de confianza, llamar, decir que vas a ir a por este fármaco, que lo tienes metido, para que lo tengan allí, y si te pueden traer 2 cajas en vez de una, pues mejor que mejor. Y luego pues evitar ir a los sitios de peligro. Los sitios de peligro, ¿cuáles son? Todos. Pero dentro de eso, pues los asistenciales pues son más, porque hay más gente que se mueve y más gente con síntomas y más gente enferma, y entonces es más peligroso. No hay que ir al ambulatorio ni al hospital, como norma general. Y nosotros lo que hemos es trasladado todas las consultas de crónicos a la consulta telefónica. Y uno de los problemas, y por eso he puesto aquí atentos al teléfono, es que hay mucha gente que no nos responde. El otro día me dijo uno: no, es que pensaba que serías de alguna compañía telefónica y me querías vender algo.
Y como nos machacan con el marketing telefónico, luego cuando uno recibe una llamada de un teléfono que no desconoce, y si el teléfono es raro además porque tiene unos números extraños, pues no coge el teléfono. Entonces hay que saber que si vas a tener una consulta el lunes, pues es probable que ese mismo lunes te llamen por teléfono, o puede ser que te llamen incluso antes para preguntarte qué tal estás, y si hay algún problema y tienes que venir, pues que confirmes que vas a venir. Y luego el correo electrónico también es un instrumento muy útil, pero tiene la limitación que hay un porcentaje de gente pues que no lo maneja habitualmente, sobre todo de 55 años para arriba. Pero yo también me manejo bastante bien con el correo electrónico y con los pacientes que están encerrados en su casa. Recomendaciones, seguimos. ¿Cuándo acudir a urgencias? Pues lo habitual, crisis prolongada, crisis repetida en poco tiempo, pero lo ideal es intentar conectar con el neurólogo habitual, que igual te puede corregir el tratamiento o hacer lo que se iba a hacer en urgencias, pero sin tener que ir allí y hacer una consulta presencial. Esto, pues evidentemente un sábado por la tarde no lo vas a poder hacer, pero igual puedes aguantar y ver según y cómo, y si tienes experiencia y un poco de temple, puedes esperar al lunes y conectar, etcétera, ¿vale? Utilizar fármacos de rescate. Los fármacos de rescate son normalmente estos que ya conoceréis para cortar la crisis en casa. Son normalmente o vía rectal o vía transbucal, con una especie de jeringa que se absorbe. Esto hay que tenerlo en casa, y si vamos a tener dificultades para ir a urgencias, pues no está de más que tengamos este tipo de recurso en casa y aprendamos a manejarlo. Normalmente los epilépticos rebeldes ya suelen conocerlo, sobre todo niños o adolescentes, sus padres ya conocen bien cómo manejar este asunto. Y por último voy a hablar de los cambios asistenciales. Han aparecido las consultas no presenciales y todos creemos que probablemente han aparecido para no irse después de que desaparezca la pandemia. Y es verdad que muchas veces se puede hacer una consulta telefónica, no hace falta desplazarse hasta el hospital, venir desde Eibar o desde Fuenterrabía para hablar del número de crisis y de los cambios en el tratamiento y hacer la modificación en la receta electrónica. Y probablemente esto lo vamos a hacer. Las consultas telefónicas están bien en los pacientes que ya conoces, que son crónicos, pero pueden tener problemas, incluso problemas legales, en los pacientes nuevos o desconocidos, y aquí hay una base legal que todavía está por establecer, porque no sabemos qué responsabilidades legales puede tener un error médico, por ejemplo, vía consulta telefónica, cuando ya veis que ahora en la prensa están saliendo numerosos casos de diagnósticos no hechos, etcétera, etcétera. Y probablemente nos tendremos que abrir también a Internet, con los chats, con las agendas electrónicas de crisis, con las páginas web de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que con esto termino. Luego podremos hablar si tenéis alguna pregunta, y esperemos que este horrible bicho desaparezca lo antes posible. Muchas gracias, doctor. Luego hablaremos seguramente más sobre ello y nos lanzarán preguntas desde sus casas seguramente, y podremos tratarlo en la mesa redonda después del descanso. Vamos a continuar con las ponencias. Mientras van realizando el cambio, voy a presentar a la siguiente ponente. Ana Iturgaiz Irauden Chandada, oraingoan. Ana se formó en la UNED como psicóloga, completó su formación realizando un máster general sanitario por la Universidad Internacional de La Rioja y lo completó como especialista en terapias de tercera generación. Más tarde se formó como instructora de mindfulness. En estos momentos, además de dirigir su propia consulta y dirigir a grupos, se encuentra en continua formación como profesional. Ez da gainera gai erraza bera landu behar duena, gaixotasunez beteta, adolescentes con epilepsia durante el confinamiento. Seguimos tratando un tema de rabiosa actualidad, un tema que está preocupando y muchísimo por todas las dudas que van llegando a la asociación. Estoy segura de que Ana también os va a poder ayudar. Es su turno, muchas gracias. Bueno, lo primero, pues agradecer no estoy acostumbrada a dar charlas, estoy más acostumbrada al tú a tú de la consulta, de grupos, pero bueno, pues ahí vamos, ¿eh? Entonces, bueno, Alfonso me pidió que habláramos de los adolescentes y el confinamiento. Vamos a ello. Bueno, según la Real Academia, el confinamiento sería acción y efecto de confinar.
Pena por la que se obliga al condenado a vivir temporalmente en libertad en un lugar distinto al de su domicilio. En este caso podemos decir que bueno, no éramos condenados, no habíamos cometido ningún delito. Lo de en libertad era una libertad relativa, es verdad que no estábamos encarcelados, pero bueno, podíamos bajar a comprar el pan y lo justo, ¿no? Sentíamos esa falta de libertad. Y en este caso la mayoría hemos estado en nuestro domicilio confinados, no fuera de él. En cuanto a la adolescencia, la OMS define la adolescencia como el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años. Se trata de una de las etapas de transición más importantes en la vida de un ser humano, que se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios, ¿no? Entonces, bueno, estamos de acuerdo con esta definición. Sí es verdad que puede variar un poquito, puede empezar un poco antes, terminar un poquito después, y que, bueno, cada adolescente, como cada adulto, como cada persona mayor, pues es un mundo, ¿no? Y hay que tenerlo en cuenta. En primer lugar, pues me gustaría que rompamos una lanza en favor de la adolescencia, ¿no? Porque sí que últimamente se está echando toda la culpa de los contagios a los adolescentes, y venga, y una vez y otra, y es verdad que tienen que cuidarse y tienen que cuidar a los demás, pero que también tenemos que mirarnos hacia nosotros los adultos. También vamos a restaurantes, ya sabemos que está permitido, pero también nos quitamos la mascarilla. Entonces, bueno, que no todos los adolescentes además realizan esta conducta. Hay también adolescentes que realmente tienen mucho miedo y no quieren contagiar a sus abuelos y no salen de casa, o sea que hay un poquito de todo, y que bueno, que yo creo que es un momento de en vez de echarnos todas la culpa unos a otros, en vez de demonizarnos, pues tratar de ayudarnos, ¿no? De estar en piña, en unión y de cuidarnos. Y además, si nos fijamos también en la adolescencia, nos puede aportar, no solamente que les tenemos que demonizar, sino que también tienen un ímpetu en ellos que nos puede ayudar a solucionar cosas. Si nos fijamos, por ejemplo, no sé, me viene a la cabeza Greta Thunberg, la adolescente sueca, ¿no?, que está combatiendo contra el cambio climático, pues realmente ha tenido la fuerza de ponerse delante del Parlamento, de organizar estas manifestaciones que están dando lugar pues a que todos también tomemos conciencia y nos movamos un poco de nuestra zona de tranquilidad y de que luchemos. Entonces, que no todo es malo, ¿no?, como se está diciendo ahora, ¿no? Además, si nos acordamos, cuando no nos dejaban salir y de repente empezaron las franjas, yo recuerdo el primer día, bueno, a las 6 de la mañana, la Concha, a ver cómo estaba, el ruido del mar, el sonido de las olas, era como impresionante ver cómo nos mirábamos unos a otros con esas ganas de salir de ahí, ¿no? Entonces, si los adultos estábamos así, ¿cómo los adolescentes no van a estar con esas ganas de salir, ¿no? Hay que comprender también un poco, insisto, también poniendo límites y diciéndoles que hay que cuidarse, obviamente, pero que no les echemos a ellos toda la culpa, ¿no? Bueno, las secuelas psicológicas de la pandemia, todavía es un poco pronto, ¿no?, para saber qué es lo que va a pasar, ¿no?, porque estamos todavía, de hecho, metidos en la pandemia, no hemos salido aún, pero sí que es verdad que, bueno, en consulta ya se van viendo pues ciertas consecuencias. La ansiedad pues es una de ellas. Si ya había adolescentes que tenían ansiedad, pues lógicamente esto no ha mejorado, normalmente ha ido a peor, pues porque claro, muchas veces las pautas que se les dan es que se enfrenten a sus miedos, que hagan deporte, que estén con sus amigos, y claro, esto durante el confinamiento pues muchas cosas no se han podido hacer. Sí es verdad que pues, los que tenían igual una casa un poco más grande, terraza, balcón, pues han hecho deporte o nos hemos apañado en el salón. El contacto con los amigos, pues también gracias a las redes sociales, ¿no?, que a veces también las demonizamos, y en este caso ha sido beneficioso porque han podido mantener ese contacto con sus amigos, ¿no? Pero es verdad que se ha notado que los que tenían no les ha mejorado, sino que normalmente ha empeorado un poquito, perdón,
y otros pues han empezado a sufrir esta ansiedad a raíz de ese confinamiento. Y la depresión pues un poco parecido, ¿no? Se están detectando muchas personas, ¿no? También me gusta decir que no se debe confundir tristeza con depresión, que al final son grados, pero todos podemos estar tristes y más en este momento, ¿no? Que se detecta como esa melancolía, las caras tapadas, pero una cosa es eso, que puede durar unos días, y otra cosa ya, pues cuando en el caso de un adulto pues que no puede ir a trabajar, no se puede levantar de la cama de lo mal que se encuentra, y los chavales pues que igual no pueden estudiar, ¿no? Entonces en ese caso pues hay que ir viendo, ¿no? Y luego la autoexigencia, la culpa y el estrés crónico, que también hemos comentado que en el caso de la epilepsia pues no es beneficioso, lógicamente, pues ahí acaban produciendo quizás esa depresión, esa ansiedad, entonces hay que cuidar esa parte, ¿no? Y bueno, también decir que como la mayoría, pues los adolescentes pensaban que el confinamiento iba a durar 15 días, luego ya fue un mes, se fue como alargando, ¿no? Entonces al final estaban como abrumados, ¿no? Tenían planes de verano, de las fiestas, las de Donosti, las de los pueblos, el Erasmus que se ha suspendido muchas veces, las fiestas de fin de curso. Entonces esto ha generado pues rabia y frustración, ¿no? Porque no se han podido realizar todo aquello que tenían previsto y les han llevado a sentir pues una confusión, una desesperanza en cierto modo, ¿no? Y luego por otro lado pues la crisis económica que se está viendo pues hace que los adolescentes pues ven su futuro laboral pues también incierto, ¿no? Aquí también me gusta decir, como al principio, que cada persona es un mundo, ¿no? Y si bien es verdad que la mayoría pues no nos ha gustado estar confinados, pues en el caso de los niños más pequeños hemos visto que algunos de ellos han estado a gusto en casa, pues porque tenían a sus aitachos ahí cerca, les hacían caso, porque claro, con las prisas en las que vamos hoy en día, les dejan en el cole, les recogen los extraescolares y vamos de aquí a allá como pollo sin cabeza, ¿no? Entonces de repente tener a sus aitas ahí cerquita en casa, pues algunos niños lo han agradecido también. Esto hay que comentarlo. Es verdad que los mayores que tenían teletrabajo pues han estado igual hasta peor, ¿no? Pero los que han podido disfrutar de sus niños y viceversa, pues ha sido positivo. Y algunos adolescentes también, pues que en el colegio están agobiados, sentados tantas horas de una forma pasiva, escuchando lo que les dicen, ¿no? Que no hay movimiento, o adolescentes que han podido sufrir bullying, pues igual este confinamiento en un momento dado les ha podido venir bien, sabiendo que iba a ser temporal, que no iba a ser tampoco para toda la vida, ¿no? Me gustaría también tratar un poco el tema del duelo en la época de la pandemia, ¿no? Ya sabemos que ha habido situaciones muy duras en las que las personas no se han podido despedir de sus familiares, de sus amigos, y esto ha generado pues muchísima tristeza, más todavía, ¿no? Entonces esto pues sí que creo que va a traer consecuencias, porque a veces en el primer momento no nos damos ni tan siquiera cuenta de lo que pasa, estamos un poco en protección, pero está trayendo estas consecuencias. Y bueno, quería decir que ya más allá de la pandemia, la muerte es todavía un tema tabú, ¿no? Nos cuesta aceptarlo, aunque nos vamos a morir todos, ¿no? Y muchas veces los adultos, pues con buena intención, con la intención de proteger a los más jóvenes, pues les tapamos la muerte, no vayas al funeral, no vayas al entierro, mejor vete con tus amigos. Y en mi opinión, pues esto, en lugar de ayudar, pues puede dificultar que esa persona, ese joven, se despida, ¿no? Entonces creo que es importante decirlo en COVID y en no COVID, ¿no? Por supuesto, si se niega en banda, pues tampoco obligarle, ¿no? Pero planteárselo, ¿no? Y con la enfermedad un poco lo mismo, ¿no? Que pues explicarles con sus palabras y no ocultarlo, porque a veces también escuchan detrás de la puerta o cogen algo al vuelo, igual se asustan más de lo que realmente la enfermedad es. Entonces la comunicación es importante. Y aquí pues hago la pregunta: ¿sabemos vivir en la incertidumbre? Pues nos cuesta, ¿no?
esta palabra está ahora muy de moda, pero en realidad la incertidumbre ha estado siempre ahí. Nunca sabemos qué va a pasar mañana, nos lo podemos imaginar, pero nada más. Entonces, no controlamos nada en realidad, entonces nos cuesta aceptar que nos cambien de planes. Entonces, bueno, tenemos que trabajar la flexibilidad. Entonces, bueno, como el médico ya ha comentado las pautas, serían más o menos las que ha comentado, las mismas, no me voy a extender aquí. Me gustaría terminar esta parte diciendo que una de las pautas que se daban, ¿no?, para no repetirnos, era que no se viera tanto las noticias, entrar en bucle y venga, y los muertos y los contagios. Esto ha creado también muchísima tristeza, muchísima angustia. Entonces, esa pauta creo que hay que seguir manteniéndola. Estar informado sí, pero con una vez suficiente. Entonces quiero terminar con una poesía, esta parte, de Thich Nhat Hanh, que es Las buenas noticias. La buena noticia es que estás vivo, que el tilo continúa todavía ahí, firme en el duro invierno. La buena noticia es que tienes unos ojos maravillosos para tocar el cielo azul. La buena noticia es que tu hijo está ahí, delante de ti, y que tus brazos están disponibles. Es posible abrazarse. El diente de león está junto a la acera, sonriendo, con una sonrisa maravillosa, cantando la canción de la eternidad. Escucha, tienes oídos que pueden oírla. Inclina tu cabeza, escúchala. Deja atrás el mundo de la pena, de la preocupación y sé libre. La última buena noticia es que puedes hacerlo. Gracias. Eskerrik asko Iturgaiz Andrea, muchas gracias, mucha poesía también. Enseguida volveremos a darte paso. Bueno, jarraituko dugu epilepsiaren seigarren jardunaldi hauekin. Continuamos con estas jornadas de epilepsia, esta sexta edición que hacemos de esta manera tan especial por los temas que hemos estado hablando. 2020 está siendo el año de la COVID, de la pandemia, y bueno, pues también está siendo el año de saber adaptarnos a la situación para continuar informando, ayudando y dando herramientas a todos aquellos que se vean afectados por la epilepsia. Los que nos estáis siguiendo vía streaming, estad atentos a estas ponencias, id apuntando vuestras dudas, consultas, porque después del descanso tendremos una mesa redonda y habrá también turno de ruegos y preguntas. Intentaremos contestar a todas, así que podéis lanzarlas a través de ese chat que está disponible en streaming, en YouTube, donde lo estáis viendo. Y volvemos con el ponente, con el doctor Espinal, que ahora va a hablar sobre las mujeres con epilepsia. Hay muchas dudas en torno, por ejemplo, al embarazo, a la medicación, así que es su turno, doctor. Hola de nuevo. Efectivamente, hablar de la epilepsia y mujeres, hablar de embarazo fundamentalmente. En los últimos tiempos ha habido además algunas novedades al respecto que comentaré rápidamente. Y en resumen, digamos que de lo que vamos a hablar es de esto, de las hormonas, que son lo que dan la feminidad, lo característico de las mujeres, que tienen un cuadro hormonal diferente al de los varones, del embarazo y del consejo genético. ¿Qué alteraciones relevantes ocurren en la mujer por la epilepsia y los fármacos? Pues hay una serie de efectos secundarios que son especialmente puñeteros para la mujer. Entre ellos los estéticos. No voy a meterme en más honduras de por qué, pero en general todos los que utilizamos fármacos sabemos que los efectos secundarios estéticos son mucho más problemáticos en una mujer que en un hombre. Sobre todo, por ejemplo, el exceso de pelo o la pérdida de pelo o la hiperplasia gingival, no digamos el tratamiento. Hay muchas mujeres que en cuanto ven que empiezan a engordar, pues dejan de tomar las pastillas porque se dan cuenta que les hacen engordar. O al revés, hay fármacos que hacen pérdida de peso, es decir, fármacos que afectan, digamos, a la línea y a la imagen que tiene la mujer sobre sí misma cuando se mira en el espejo, y eso es problemático. Y otro gran grupo de efectos secundarios son los que ocurren sobre el ovario, sobre todo en relación con el valproato, con el Depakine, que parece que puede provocar o empeorar el ovario poliquístico. Y el ovario poliquístico es un cuadro en la que hay una insuficiencia ovárica
y hormonal, y esto pues en principio contraindica relativamente el uso fundamentalmente de Paquine. ¿Qué otras cosas pueden ocurrir en la mujer? Pues está demostrado que en los estudios estadísticos las mujeres epilépticas con fármacos tienen más dismenorrea y tienen más problemas de fertilidad que la población general, la población, digamos, sana, entre comillas. La fertilidad de la mujer epiléptica es menor. No está muy claro si por ser epiléptica o por los fármacos, aunque los estudios se inclinan más a pensar que es por los fármacos en general, y que algunos datos que había que decían que la mujer epiléptica tenía menos fertilidad, en realidad lo que estaban era enseñando que la mujer epiléptica, o que en el grupo colectivo de mujeres epilépticas hay menos nacimientos porque se casan menos y tienen menos hijos, pero no porque sean menos fértiles. Otra cosa a considerar en la mujer es la epilepsia catamenial, le llamamos así, y sí, es muy sencillo, simplemente quiere decir que antes o después de la menstruación hay una especie de brote de varias crisis que ocurre periódicamente con el ciclo menstrual y que se pueden predecir. Eso puede permitir a la mujer saber que está en unos días de riesgo de tener más crisis. Incluso a veces damos un tratamiento supletorio los días premenstruales, previendo ya que va a haber este problema, y se añade o se sube la dosis de alguno de los fármacos. La menopausia también puede ser algo más problemática, puede aumentar la frecuencia de crisis, sobre todo si había una influencia hormonal claramente vista por una epilepsia catamenial cuando en la época premenopáusica. El tratamiento hormonal sustitutivo, que cada vez se hace menos, también se describió que podría aumentar el número de crisis. Y este otro tema que es más importante, que es que algunos fármacos que utilizamos disminuyen la densidad ósea y afectan a la salud ósea y facilitan la osteoporosis y el que tengamos fracturas y nos caemos. Esto es importante en la mujer menopáusica, porque la mujer menopáusica tiene más riesgo de osteoporosis. Si además toma fármacos que la facilitan, podemos estar aumentando el riesgo de que esa mujer se rompa la cadera, y eso hay que tenerlo en cuenta. Esto me parece que está vinculado un poco con defectos en la utilización de la vitamina D, y se puede compensar tomando vitamina D y calcio a una dosis un poco alta, lo mismo que se da para la osteoporosis en general. Anticonceptivos, es otra pregunta que también nos hacen mucho. Los anticonceptivos no van mal para la epilepsia en general, no aumentan el número de crisis, pero sí que al revés pueden hacer que los fármacos antiepilépticos disminuyan la eficacia del anticonceptivo. Estamos tranquilas porque estamos tomando un anticonceptivo en pastilla oral, pero no nos damos cuenta de que el antiepiléptico hace que ese anticonceptivo tenga menos eficacia y tengamos el riesgo de tener un embarazo no deseado. Esto sobre todo pasa con los fármacos se llaman inductores enzimáticos, y en la diapositiva están los más importantes. Y cuando no hay más remedio que tomar estos fármacos y un anticonceptivo, se recomienda que el anticonceptivo tenga una dosis alta de estrógenos, aunque realmente, como diré ahora, la recomendación fundamental es utilizar otro método. Estos son los que no afectan a la anticoncepción. Ya veis que está ahí el levetiracetam, el Keppra, que es un fármaco muy usado y que parece que no da problemas de interacciones con los medicamentos. Hay muchas mujeres que toman Keppra y toman anticonceptivos. Tampoco se recomienda usar implantes hormonales. Ya sabéis que se puede hacer el tratamiento hormonal anticonceptivo mediante un implante en vez de andar tomando pastillas todos los días, y pasa exactamente lo mismo. Con el anillo vaginal parece que no interaccionan los fármacos, anillos vaginales que están empapados también en hormonas, pero tienen un efecto barrera. Y con la píldora del día después para provocar la regla, pues parece que la dosis tiene que ser más alta para garantizar que va a hacer que se va a conseguir el objetivo deseado, ¿no? Entonces, si eres epiléptica, y sobre todo si tomas fármacos inductores, tienes que pensar más en el preservativo o en el DIU. Eso es lo que te va a garantizar realmente que tu anticoncepción va a ser segura. ¿Qué riesgos hay sobre el feto? Pues sabemos que cualquier embarazo tiene un riesgo de malformación que ronda entre el 1 y 2%, y que
el tomar fármacos durante el embarazo pues, aumenta este riesgo, y con los antiepilépticos pues, se ha visto que en general se puede doblar o triplicar ese riesgo. El riesgo es mayor con los antiepilépticos antiguos, que afortunadamente vamos dejando poco a poco de usar, pero tenemos el problema que con los modernos no tenemos realmente datos. ¿Por qué? Porque no hay ningún ensayo clínico que ponga a embarazadas a tomar un fármaco que se desconoce su efecto sobre el feto humano. Es verdad que se hacen trabajos sobre hembras embarazadas, y se estudia el efecto del fármaco, pero realmente sobre humanos no hay. Entonces, cuando un fármaco sale nuevo, no se puede dar a las embarazadas, no porque sea malo ni porque sea bueno, sino porque no sabemos y no nos podemos arriesgar. Influye qué fármaco, influye qué dosis, e influye si tomas uno o tomas varios. La politerapia, tomar varios fármacos, está desaconsejado porque claramente aumenta el riesgo de malformación. También se ha descrito que los embarazos de mujeres epilépticas tratadas pueden acabar con un feto con menor peso al nacer, con un bajo peso al nacer. Eso parece que ya está bastante bien establecido, pero no tiene por qué tener repercusiones definitivas. Sabéis que un bebé puede nacer pequeñito, pero luego ser completamente normal. La manera de conocer esto es utilizar registros donde se apuntan a las mujeres que se van quedando embarazadas, qué fármacos toman y qué van pasando. Existen varios registros en el mundo. Los más potentes son uno, el europeo, que se llama EURAP, que es este que veis aquí en la página web, que tiene, este es su último trabajo, que es el 2018, y aquí veis los fármacos y el riesgo. Los que están en verde pues son los que menos riesgo tienen, la motrigina y el levetiracetam, riesgo de malformación entre el 2,9 y 2,8, pero ya veis que el valproico se dispara al 10,3. Eso quiere decir que 1 de cada 10 embarazos con valproato tiene riesgo de tener una malformación. Y el fenobarbital y la fenitoína también son bastante altos. Fenobarbital y fenitoína que prácticamente ya no usamos, pero el valproico todavía sigue ahí dando vueltas. Y en este mismo estudio intentan parcelar por dosis el efecto y vienen a demostrar que el riesgo es dosis dependiente. Con la lamotrigina por debajo de 300 miligramos parece seguro, carbamazepina por debajo de 700, y ya veis por ejemplo que el valproico, que siempre es más alto, que tiene un 6,3, un 11, por debajo de 700 está en 6, pero si nos ponemos por encima de 1500 llegamos al 25% de malformaciones. Eso quiere decir que la dosis influye mucho. Y este es otro registro, que este es norteamericano, de mujeres embarazadas. Tú, epiléptica embarazada, puedes voluntariamente entrar en la página web y poner tus datos, poner tus fármacos y contar qué es lo que ha ido pasando en tu embarazo. Y aquí los datos son parecidos de malformación. Ya veis el valproato, que está la raya horizontal más a la derecha, que llega al 9,3 de malformaciones. Y esta otra gráfica es curioso porque viene a decir los fármacos que usaban las mujeres epilépticas desde el año 1997 hasta ahora, las que se iban registrando, qué fármacos iban apuntando que tomaban. Y entonces en 1997 la carbamazepina, el valproico y la fenitoína se usaban mucho, y esas gráficas, esas líneas que van cayendo hacia la derecha es el número de mujeres tomando esos medicamentos, cómo ha ido disminuyendo, y el valproico, que es la línea verde, pues ya en el año 2018 prácticamente está a ras de suelo. Ya ninguna mujer embarazada se inscribe en un registro tomando valproico, porque eso ya está muy claro que no está indicado y está contraindicado. Y ya veis que sin embargo el levetiracetam y la lamotrigina, que son los fármacos un poco más seguros, pues de poco, desde el año 2000 han ido subiendo, y ahora son los fármacos que prácticamente reportan las mujeres embarazadas de estos registros, ¿vale? Otro problema añadido es que en los últimos años se ha descrito que los niños que han tenido un crecimiento fetal con una mujer expuesta a estos fármacos pueden tener un desarrollo neurocognitivo peor, pueden tener riesgo de tener un coeficiente intelectual menor que la media, o incluso hay algún estudio en que lo vincula el Depakine con el autismo o con el síndrome de hiperactividad o con trastornos de conducta, etcétera. Todo esto está un poco
en este momento en revisión, pero lo que sí ya está claro, y es el mensaje que hay que dar, es que efectivamente el Depakine, en un porcentaje no desdeñable de niños que han estado en Depakine, su madre en el embarazo, tienen un rendimiento intelectual, un coeficiente intelectual menor que la población general, y eso es estadísticamente significativo. Luego, ya cosas como el retraso intelectual severo, el autismo, y todo esto está un poco todavía por dilucidar, porque es muy complicado echar la culpa a un fármaco que se tomó hace 20 años de una cosa que ha pasado y que además tiene muchas otras causas posibles por lo que tiene un autismo, no solamente por el fármaco. Este es el estudio. Lo que hicieron fue coger a los niños a los 3 años de nacer y luego a los 6. Y se ve que a los 6 todavía mantienen un coeficiente intelectual menor que la media, y esto fue un poco la causa de una gran alarma farmacológica que llegó de Estados Unidos, Francia, Europa, y llegó aquí a España. Recomendaciones: programar el embarazo con tiempo. Lo peor es el embarazo no deseado. Te llaman por teléfono y dicen: estoy embarazada. ¡Ay! Mal asunto ya. Considerar la retirada del tratamiento si se dispone de tiempo, si puedes programar y ver si la epiléptica puede estar sin ningún fármaco y sin crisis. Porque es peor tener crisis durante el embarazo que el riesgo del medicamento. Sobre todo las crisis generalizadas convulsivas se vinculan con pérdida de embarazo, rotura, desprendimiento de placenta, hipoxia del cerebro del feto, etcétera, etcétera. Y una vez que tú sabes que estás embarazada, tienes que conectar con el médico que te lleva la epilepsia y, sobre todo, no suspender el tratamiento. Porque ya he conocido yo algún caso de: Dios mío, me echo las manos a la cabeza, estoy embarazada. Esto no sé si va a ser el mío. Dios mío, estoy embarazada. ¿Qué hago? No tomo pastillas. Y dejar las pastillas bruscamente en un epiléptico es lo peor que se puede hacer, porque puedes entrar en crisis repetidas o incluso en estatus. Entonces, la recomendación contundente es: conecta con tu médico, no dejes el tratamiento de golpe, porque además dejarlo así, ¡pum!, es especialmente peligroso. Si disminuyes la dosis es menos peligroso, pero si lo dejas de golpe puedes tener problemas. Entonces, riesgo conocido, estos: luminal, neosidantoína, la fenitoína, el Depakine, el Topamás. Conviene tomar ácido fólico desde el momento que uno desea empezar a intentar quedarse embarazada, tomar ya el ácido fólico, porque parece que disminuye el riesgo de malformación, sobre todo en relación al riesgo con el Depakine. Y esto, bueno, ya lo tenemos hace años conocido, y todas las mujeres que se quieren quedar embarazadas, incluso aunque no sean epilépticas, los propios ginecólogos les ponen ácido fólico. ¿Y cuáles son los medicamentos que puede tomar una embarazada epiléptica? Levetiracetam y la motrigina, los más seguros. Keppra, la Mictal, que son las marcas iniciales, ¿vale? A esto hay que ir corrigiendo la dosis según el peso y la evolución del embarazo, porque puede hacer falta más dosis. Hay que controlar los niveles en sangre, y esto lo podemos hacer ahora, y hacer un nivel en sangre al inicio del embarazo y luego ver cómo va cambiando ese nivel para ir subiendo o bajando la dosis. Las mujeres embarazadas se tienen que hacer controles ecográficos buscando malformaciones, y ahora lo que se hacen son ecografías de alta resolución y se hacen cada menos tiempo en vez de los intervalos que se hacen en un embarazo normal, porque esto se considera un embarazo de riesgo. Incluso si hay dudas hay que hacer una amniocentesis y analizar el líquido amniótico. Y al final del embarazo se recomienda tomar vitamina K. La vitamina K es para evitar hemorragias, y en todas las guías de embarazos y epilepsia pues está tomar la vitamina K. El año pasado hubo novedades con el uso del Depakine. Bueno, el año pasado ya que el tiempo vuela, hace 2 años, ya hicimos una charla sobre ello, con los problemas que he contado de las malformaciones y del déficit cognitivo de los niños, pues hubo el problema de que había que restringir de alguna manera el uso del Depakine, no se podía seguir tomando. Nosotros ya hace años que sabíamos que el Depakine no se puede usar en mujeres fértiles, porque si se quedan embarazadas es un problema, pero sin embargo pues se ha seguido usando. Se usa también en psiquiatría, y entonces el Ministerio hizo este documento que la mujer tiene que firmar, y en el que dice que el embarazo en mujeres que está contraindicado el uso de Depakine
durante el embarazo en mujeres fértiles con trastorno bipolar, que es un cuadro psiquiátrico para el que se usa también, y en mujeres con epilepsia, pero nos deja el resquicio de que si el tratamiento no tiene alternativa, pues lo podemos poner. Esto es lo que tiene que decir la mujer, que básicamente lo que tiene que firmar la mujer. Tú a la mujer le tienes que explicar el riesgo y ella tiene que firmar que entiende el riesgo y consiente tomar el tratamiento, de tal manera que libera a las autoridades sanitarias de ninguna responsabilidad. Pero es que además tiene que garantizar que no está embarazada y hay que hacerle un test de embarazo antes de empezar el tratamiento, y además tiene que tomar un método anticonceptivo que no puede ser cualquiera, que tiene que ser un método anticonceptivo no dependiente de la voluntad, es decir, que no es la pastilla que se me olvida, sino un método anticonceptivo que tú lo colocas y ya funciona siempre independientemente de la voluntad. O sea, un DIU. Quiere decir que yo, si quiero poner Depakine ahora a una mujer fértil, tengo que hacerle firmar este papel, tengo que hacerle un test de embarazo y tengo que decirle que se tiene que poner un DIU. Complicado, ¿no? Esta es la guía del paciente, donde explica también, y otra guía para los profesionales que también ha hecho el Ministerio. Y en conclusión, con el Depakine, no utilizarlo nunca en mujeres fértiles, mujeres que pueden quedarse embarazadas en el futuro, salvo que sea imprescindible. Imprescindible quiere decir que ningún otro fármaco es capaz de controlarlo, y esto a veces no es tan fácil, porque yo no me voy a dedicar durante 5 años a ir probando todos los medicamentos, viendo que fracasan todos, hasta que para demostrar que el Depakine es el imprescindible. Esto queda muy bien en el papel, pero en la práctica es imposible, y sabemos que hay mujeres que el Depakine les va bien y no las vamos a controlar prácticamente seguro con ningún otro fármaco. No hace falta ir probando por el tipo de síndrome, pero en principio lo que dice este decreto es que tiene que ser un fármaco que se ha demostrado que es imprescindible, que no hay ninguna alternativa terapéutica. Si está en tratamiento con Depakine la mujer, lo que he dicho antes, avisar con tiempo que te quieres quedar embarazada para intentar hacer esos cambios previamente antes de estar embarazada. Y si es imprescindible, pues hay que, lo que he comentado, firmar el consentimiento, etc. Intentar mantener la dosis por debajo de 700 del Depakine, 700 miligramos diarios, y repartir las dosis para que no haya picos en sangre. Y este es un artículo muy interesante que encontré esta semana, en el que se ve cómo el porcentaje de malformaciones registrados en los diferentes registros que hay ha ido disminuyendo, de tal manera que ha pasado del 6% en el periodo 2000 a 2005 al 4,4% del 2010 al 2013. Quiere decir que poco a poco todas estas precauciones van teniendo su efecto, y el porcentaje de malformaciones en mujeres epilépticas embarazadas, gracias a Dios, está disminuyendo. ¿Es peligroso el embarazo para el control de la epilepsia? Pues no. Normalmente, como estabas de tu epilepsia antes de estar embarazada, así vas a estar durante el embarazo, en general. Ya veis que hay un 25% que mejoran, un 25% que empeoran y un 50% que se quedan igual. Eso en números globales, estadísticamente, no hay cambios. Eso no quiere decir que en tu caso en concreto pueda ser de las que empeoran o de las que mejoran. ¿Problemas en el parto y en el puerperio? Pues poco. Normalmente pacto vaginal, sin mayores problemas. Se puede poner la epilepsia epidural, es una cosa que me han preguntado varias veces también. Oiga, yo soy epiléptico, ¿me puedo poner la anestesia epidural? Pues sí. Las crisis durante el parto son muy raras. Si ha habido crisis durante el embarazo hay que tener más cuidado. Hay que administrar vitamina K a la madre y al niño por el riesgo de hemorragia, por los fármacos, por antagonismo con la vitamina K, aunque he puesto un interrogante porque este es un tema que se publicó en su momento, se ha ido quedando allí en todas las guías, pero realmente no hay mucha evidencia científica clara de que esto realmente sea así, que haga falta esta vitamina K. Y luego, claro, hemos ido subiendo los fármacos durante el embarazo, y una vez que el embarazo ha acabado, probablemente los tendremos que volver a bajar, porque igual la mujer ahora tiene un exceso de dosis para su peso y su metabolismo, y tiene efectos secundarios por los antiepilépticos. Hay que acordarse de que es una dosis que la hemos subido por una circunstancia transitoria. ¿Se puede hacer lactancia natural como cualquier madre? Sí. El bebé ha estado en contacto con los mismos fármacos durante el embarazo y a mayor dosis vía placenta, con lo cual lo poco que sale por la leche no tiene por qué darle mayores problemas,
aunque hay algunos fármacos, como por ejemplo el fenobarbital, que ya casi no se usa, que es un fármaco sedante, que te puede meter en sueño y que si ves que el bebé se queda dormido mucho tiempo después de darle, pues hombre, tendrás que plantearte si puede. Y luego se recomienda tomar las pastillas inmediatamente, o sea, digamos tu pauta de fármacos después de mamar. Después de mamar tomas el medicamento para intentar evitar, para que cuando tú estás dando de mamar la dosis que has tomado anterior haya pasado mucho tiempo y tengas poca dosis en sangre en ese momento. Por último, ¿puedo saber qué riesgo tengo de tener un hijo con epilepsia si yo soy epiléptica? Solo algunos síndromes epilépticos genéticos se pueden cuantificar con el riesgo de herencia, pero hay unos datos en general que son poblacionales y que son bastante complicados y no me he querido meter en líos, pero para hacerse una idea, más o menos, si el riesgo de la población general es del 1% de ser epiléptico a los 20 años, si tu padre o tu madre son epilépticos, pues tienes un riesgo entre el 2,4 o 4,6. Pero fijaos que el efecto materno es mayor y si la madre es epiléptica, en algunas series hasta el 8% de los casos tiene un hijo con epilepsia, que es menor que el padre. Parece que la influencia de la madre genéticamente es más importante. Y luego el tipo de crisis. Si tienes una epilepsia que se inició de niño, es más fácil que sea hereditaria y que tus niños también la hereden, que si tienes una epilepsia que aparece a los 50, ¿vale? Si en la familia, en vez de solamente un nivel, una generación, hay epilepsia, son 2 las generaciones, también aumenta el riesgo. Y algunas anomalías electroencefalográficas, si aparecen en el electro, también es más fácil que esa epilepsia sea hereditaria. Y si veis aquí la diapositiva, pone generalizada. Las epilepsias generalizadas, con crisis generalizadas, son más tendentes a tener esta impregnación genética y este riesgo mayor de sufrirla si en la familia hay antecedentes, ¿vale? Y luego hay algunas epilepsias que tienen un gen conocido, cada vez vamos conociendo más, y si sabemos que un cuadro epiléptico está provocado por la mutación de este gen X, ese gen X se hereda de tal manera, y si el hijo o la hija tiene ese gen X, pues va a ser epiléptica, y ahí puedes determinar el riesgo un 25, un 50, de una manera mucho más concreta, pero son lo que se llaman las epilepsias monogénicas, que dependen de un solo gen que se puede buscar y saber si está o no está mutado, en general. Como conclusión, la mujer con epilepsia puede quedar embarazada y tener hijos con un riesgo algo mayor, hay que asumirlo, respecto de la mujer no epiléptica, y solo en el caso de epilepsias rebeldes que requieren varios fármacos se desaconseja formalmente el embarazo. Con esto he terminado. Muchísimas gracias, doctora Espinal. Sin duda es un tema que crea muchísimas dudas, como ha intentado resolver. Hicimos unas jornadas en torno a este tema incluso, ¿no? Bueno, eran de la mujer en el trabajo, pero también salió mucho el tema del embarazo. Y estoy segura de que después del descanso, cuando hagamos esa mesa redonda, surgirán nuevas dudas o podremos extendernos en alguno de los puntos que ha tratado el doctor. Vamos a continuar con la última ponencia de estas jornadas. Jarraituko dugu berriro. Ana Iturgaizen txanda izango da. Mikrofona jartzen dioten bitartean. Bueno, Ana nos va a hablar ahora sobre la gestión de las emociones. Bueno, no va a hablar solamente, porque además creo que nos va a proponer, si no me equivoco, unas herramientas a través de un ejercicio de mindfulness. Esto a través de streaming, Ana? Hoy te estás estrenando en muchos ámbitos ya, pero estoy segura que va a ser muy interesante y que os va a servir. Bueno, es tu turno, Millesker. Un poquito de agua, con vuestro permiso, y empezamos. Bueno, yo también estoy gestionando mis emociones como puedo, ¿no? Como decía Ramón y Cajal, todo hombre puede ser, si se lo propone, el escultor de su propio cerebro. Entonces, bueno, esto es interesante, ¿no? Saber que tenemos una parte que podemos ayudarnos a nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, con la tranquilidad, con reducir el estrés, pues algo podemos hacer. Luego, como ha dicho el médico, con todos los medicamentos que hay ahora, pero también podemos hacer algo nosotros.
Si hablamos de las emociones básicas, aunque hay diferentes clasificaciones, normalmente se suele hablar del miedo, la ira o la rabia, el asco, la tristeza y la alegría. Entonces, bueno, si miramos así a bote pronto decimos, jolín, son 4 como malas, ¿no? Y solo la alegría. Pero en realidad todas tienen su función, ¿no? Con el miedo nos permite sobrevivir. Es un impulso a la huida ante un peligro. Entonces, realmente lo necesitamos también. No nos vamos a tirar a unas rocas, pues tenemos miedo. Nos permite sobrevivir, es necesario. Ante la rabia, pues también da la fuerza necesaria para ir a por lo que nos importa, ¿no? Poner límites a lo que se quiere y tener como la dignidad, ¿no? Pues como hablaba antes de Greta, si esta niña no hubiera tenido la rabia de lo que estaba pasando con la naturaleza, seguramente no se hubiera lanzado a hacer lo que está haciendo, ¿no? El asco pues favorece también la repulsión, ¿no? Hacia algo que puede ser venenoso, por ejemplo, pues olemos algo, uy, pues esto está podrido, no lo comemos, con lo cual también tiene su función. Y la tristeza también, con ella se envía un mensaje de auxilio a los demás, nos permite como reconstituirnos, ¿no? Recogernos un poco y ver qué nos pasa y para luego poder salir ahí, pero es necesario. Y la alegría pues facilita la continuación de los planes hasta el logro de objetivos, el celebrar, el establecer lazos, ¿no? Yo aquí pues iba a poneros un vídeo, pero no ha sido posible por temas de autor, ¿no? Me han comentado justo antes de la charla que me inspira alegría. Habréis oído muchos la canción de Jerusalema, que la bailan unos niños africanos y que justo antes de la charla me han dicho que tiene un origen gitano, ¿no? Y es para mí una expresión de alegría, de esas sonrisas, están en un entorno pobre, pero como bailan, están metidos ahí y expresan muy bien la alegría. Bueno, os invito a que si os apetece lo veáis si no lo habéis visto ya. Entonces, lo que podemos decir es que las emociones son todas aceptables, como hemos dicho. Lo que no son aceptables, todas las conductas que tenemos para expresar esas emociones. Entonces, por eso es importante el aprender a regularlas, ¿no? Si tenemos rabia, esa emoción es aceptable, pero lo que no es aceptable es que rompamos una puerta, le peguemos un puñetazo a alguien, nos hagamos daño. Ahí es donde tenemos que regular esa emoción para no hacer esa conducta que no sería aceptable en principio. Entonces, bueno, cuando tengo paciencia puedo tolerar la frustración también. Una mente tranquila va a tomar también mejores decisiones. Como decía Víctor Frank, entre un estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder para elegir nuestra respuesta y en nuestra respuesta está nuestro crecimiento y nuestra libertad. Es decir, si nos viene un estímulo, podemos reaccionar inmediatamente, ¿no? Que es lo que haría un animal, que también tenemos mucho que aprender de muchos animales, Pero bueno, en principio el ser humano lo que tiene es esa posibilidad entre ese estímulo, en lugar de reaccionar, pararnos un poco, ver qué nos pasa y luego responder de una manera, en principio, más adecuada, ¿no? Daniel Goleman identifica 5 competencias en inteligencia emocional. Una es la autoconciencia de uno mismo, la capacidad de reconocer y comprender los propios estados de ánimos y sentimientos, así como los impulsos y reacciones y sus efectos en los demás. 2. La autorregulación, capacidad de manejar o gestionar el impulso o reacción. La motivación, la intención con la que realizamos una acción o el objetivo que nos mueve. La empatía, conciencia de los sentimientos, necesidades y preocupaciones de los demás. Y por último, las habilidades sociales, la capacidad de influir en los demás, pero de forma no violenta. Esta imagen, para mí, fue el tiempo que pasas con tu rosa la que la hizo tan importante. Para mí recogería un poco el prestar atención a nuestras emociones, ¿no? La rosa sería la emoción. Entonces, la que sea, aunque sea tristeza, no pasa nada, la cogemos, la escuchamos para luego poder salir de ahí, porque si lo que pretendemos es meterlo debajo de la alfombra, no estoy triste, estoy siempre estupenda, feliz, como parece que ahora parece en redes sociales, que todo el mundo está fenomenal y luego no es la realidad, ¿no? Y la gente se frustra, se compara. Entonces, acoger ese sentimiento, sea el que sea, ¿no?
Y bueno, un poco en esta parte, antes de hacer la práctica, para mí hay una parte que, aparte de acoger las emociones, es importante que cada día seamos capaces al finalizar de dar las gracias, ¿no? Aunque sea por una sola cosa, seguro que tenemos algo por lo que agradecer, porque muchas veces estamos en la queja, en todo me sale mal, todo es horrible. Bueno, seguro que todo no, seguro que hay algo. Para empezar aquí, pues yo creo que somos afortunados, ¿no? Que tenemos dentro de lo que cabe pues, la vivienda, en su caso ayudas, bueno, que seguro que por algo podemos agradecer. Entonces esta parte la termino también con una poesía antes de la práctica. Gracias, gracias, gracias. El universo está lleno de piedras preciosas. Deseo ofrecerte un puñado esta mañana. Cada instante que vives es una piedra preciosa que resplandece y contiene tierra y cielo, las aguas y las nubes. Has de respirar suavemente para que se revelen los milagros. De repente oyes el canto de los pájaros, el arrullo de los pinos. Ves abrirse las flores, el cielo azul, las nubes blancas, la sonrisa y el maravilloso aspecto de tu bien amado. Tú, la persona más rica de la tierra, que has mendigado la vida por todas partes, dejas de ser el hijo pródigo. Vuelve y reclama tu herencia. Debemos disfrutar de nuestra felicidad y ofrecerla a todo el mundo. Aprecia este mismo instante. Deja partir la corriente de desesperación y acoge la vida plenamente en tus brazos. Thich Nhat Hanh. Y bueno, si ahora nos da tiempo, podemos hacer la práctica. Si os parece, os invito a que os coloquéis en una postura estable, los de aquí, los que están fuera, a ser posible con las piernas sin cruzar, los que os apetece, lo hacéis, y los que no, pues no pasa nada. Me seguís. Voy a poner una campanita, como va a ser el inicio, y otra campanita al final, ¿eh? Entonces nos colocamos en esa postura y os voy guiando, ¿vale? Vamos a ello, a ver qué tal sale. Venga, cerramos los ojos, o si nos resulta incómodo los podemos mantener entornados hacia abajo, y vamos poco a poco a ser conscientes, por ejemplo, de la temperatura que hay en esta sala. Observamos si hay algún sonido en la sala o fuera de ella. Quizás se filtra algo de luz a través de los párpados, aunque estén cerrados, quizás algún olor, algún sabor en la boca. Vamos a ser conscientes también del contacto de los pies en el suelo, como si estuvieran enraizados, como si tuviéramos raíces. El contacto del cuerpo con la silla. Podemos notar esta postura como elegante pero relajada a la vez, hombros atrás y abajo, y como si nos tiraran de la coronilla hacia el cielo. Y poco a poco vamos a observar nuestro cuerpo. ¿Cómo está mi cuerpo en este momento? ¿Hay alguna tensión? ¿Algún dolor? En la medida de lo posible tratamos de soltar, de relajar. Muy bien. Y vamos ahora a hacernos conscientes de la respiración. ¿Cómo es mi respiración en este momento? ¿Es profunda? ¿Es ligera? No la juzgo, no trato de cambiarla, solamente la observo. Para hacernos más conscientes de esta respiración, vamos a buscar un punto de anclaje. Algunas personas sienten la respiración mejor en las fosas nasales, notando cómo entra el aire fresquito y sale más caliente. Algunas lo notan mejor en la garganta, otras en el pecho y otras en el abdomen. Allá donde decidamos, vamos a observar la inhalación y la exhalación. Seguramente van a aparecer pensamientos: ¿qué hago aquí? Vaya rollo, me estoy aburriendo, tengo que hacer la comida.
es normal. Pueden aparecer emociones también, incluso alguna preocupación. No pasa nada. Volvemos con amabilidad, sin juzgarnos, a la respiración. Una y otra vez, todas las veces que sea necesario. Podemos imaginar esta respiración como una ola que llega a la orilla y una ola que parte. Al inhalar, esa ola nos aporta calma, serenidad, y al exhalar, esa ola se lleva todo aquello que nos preocupa, que nos inquieta, lo dejamos ir con la ola. Y vuelvo a la respiración, una y otra vez. Me dejo mecer por ese vaivén de la inhalación y de la exhalación. No tengo ningún objetivo que cumplir, ningún lugar al que ir, sencillamente ser aquí y ahora con mi respiración, la inhalación y la exhalación. Al inhalar puedo imaginarme que inhalo calma, serenidad, y al exhalar puedo imaginar que llevo esa serenidad, esa calma a todo mi cuerpo, hasta la última célula, y me dejo mecer y vuelvo una y otra vez a mi respiración. La respiración está ahí, siempre para nosotros. No tenemos que recurrir a nada fuera. Está dentro, es como un bálsamo. Siempre está disponible para nosotros. Y vuelvo a la inhalación y vuelvo a la exhalación. Poco a poco vamos a colocar las manos en la zona abdominal para sentir ahora todos en esa parte la respiración en la medida de lo posible. La sentimos ahí y podemos incluso esbozar una sonrisa si nos apetece y pensar en esa parte de agradecimiento que hemos comentado, de agradecernos a nosotros mismos el estar aquí, el darnos este momento de calma, de paz, y saber que siempre podemos volver a ello. Siempre es posible, no tenemos más que sentarnos y escuchar qué es lo que nos pasa y acoger el sentimiento, aquel que sea. Y volvemos a esa respiración. Nos podemos fijar en la inhalación, en la exhalación, incluso en ese huequito que hay entre inhalación y exhalación, y entre exhalación e inhalación. Esto nos sirve para cuando nos perdemos, que es totalmente normal, volver ahí y centrarnos. Es un ejercicio de atención que nos permite estar en el presente, en el aquí y en el ahora de nuestra respiración. Y permanecemos unos instantes en silencio hasta que suene la campana. Abrimos poco a poco los ojos, sin prisa, y volvemos a la sala. Mila esker, muchas gracias. Mila esker zuri,
Eta orain detentxo bat egiteko ordua iritsi zaigu, vamos a hacer un pequeño descanso, muy relajados además, aprovechamos para tomarnos un café y volveremos enseguida con esta jornada de epilepsia, con la mesa redonda de los ponentes. Mila esker, dentro de unos 10-15 minutos volvemos también vía streaming. Egunon berriro, epilepsiaren 6. jardunaldiaren 2. atal honetara, mai borobilengo dugu hurrengoan. Vamos a ir ahora con la mesa redonda. Si hay alguien que se está incorporando en estos momentos a través de streaming, voy a presentar de nuevo a los ponentes que van a participar en ella. Tenemos por un lado al doctor Juan Bautista Espinal, neurólogo. Tenemos también a Ana Iturgaiz Irauz, psicóloga, los ponentes de la primera parte, y se incorpora a esta mesa redonda Alfonso López de Echezarreta, el presidente de la Asociación Guipuzcoana de Epilepsia. Bueno, queremos que sea una mesa redonda de reflexión, queremos sobre todo responder dudas concretas que nos están llegando a través de streaming por el chat que está abierto en YouTube, dudas también que han llegado anteriormente, por ahí vamos a empezar, a la Asociación de Epilepsia, nos las han trasladado, os las vamos a ir lanzando algunas, se han ido respondiendo, pero bueno, vamos a ir planteándolas para ver si de manera breve podemos dar respuesta a todas. Vamos a comenzar con el tema de actualidad, la COVID-19, de la que ya habéis hablado ambos ponentes en la primera parte. Tenemos preguntas como: ¿qué factores pueden aumentar el riesgo de COVID para una persona con epilepsia? El entorno. ¿Hay factores que pueden...? Sí, hay factores que pueden aumentar el riesgo de COVID-19 para una persona de infectarse. De infectarse, se supone, el riesgo de infectarte. Entiendo que sí, no sé si el presidente, que es el que recibe estas preguntas. Sí, que por la infección del COVID. Bueno, pues, ya lo hemos comentado, por ser epiléptico no tienes ni más ni menos riesgo de infectarte que cualquier otra persona, salvo en las situaciones en las que la epilepsia es una cosa más en el contexto de un cuadro neurológico grave. Y los cuadros neurológicos graves con déficit psicomotor, prostración, encamamiento, silla de ruedas, niños con encefalopatías que tienen problemas respiratorios, que tienen problemas de conducta, de comportamiento, digamos, de movilidad, pues esos tienen algo más de riesgo, pero no vinculable con la epilepsia, sino pues imaginaros pues un accidentado que ha quedado en silla de ruedas porque tiene una lesión cerebral y se queda en silla de ruedas, se mueve poco, respira superficialmente. Bueno, pues es más vulnerable a, no sé si tanto a tener la infección, porque eso no se sabe muy bien por qué el bicho decide entrar en unos aparatos respiratorios y en otros no, pero sí que si el bicho entra y crece y genera la infección, van a tener más problemas por esa inmovilidad, por esa situación de gran inválido, ¿no? Pero la epilepsia en general, el 90% de los epilépticos que se mueven, suben, bajan, trabajan y hacen una vida prácticamente normal, tienen el mismo riesgo que cualquiera. Vale, también cuando están infectados, que sería la siguiente pregunta, ¿no? Cuando están infectados, también lo he comentado, la única cosa que hay que considerar es que algunos de los tratamientos que se han usado pueden tener interacciones con los antiepilépticos que él viene tomando de antes, y que eso hay que considerarlo porque hay algunos que deben de subirse de dosis. El tratamiento con algunos antivíricos también, si tomas antiepilépticos, tiene que ser una dosis más alta, pero nada más. Voy a ir leyendo preguntas también que nos van surgiendo, que son en torno a lo que estamos hablando, y veo ya que están en el chat. Esta pandemia, sabemos, va para largo. Las citas telefónicas no nos satisfacen. El agobio, angustia, te dicen sal con las debidas precauciones, en fin, desesperante. Bueno, son reflexiones que nos llegan, no sé si podéis... igual aquí ya es un aspecto más psicológico, entiendo. Bueno, en cierto modo lo de las citas, que también se ha tratado en la primera parte, ¿no? Que ahí, en mi opinión, hay que volver, yo creo, un poco a lo presencial en la medida que se pueda, ¿no? Porque es verdad que la gente, más allá del COVID, tiene otras dolencias, otras preocupaciones, y se ve como que tengo que llamar
me cogen el teléfono, no me cogen, me dan la cita, luego va a ser telefónico. Entonces, yo creo que eso, en mi opinión, ayudaría en la medida de lo posible a que se pueda ir reanudando esa atención más presencial. Y sobre todo una atención presencial también desde la calma, porque creo que, claro, muchos médicos están sobrepasados por todo lo que están viviendo, enfermeras, y a veces, claro, llega ahí el paciente, yo por cosas que me cuentan, a veces les atienden muy bien, pero a veces casi les están echando la culpa por ir al médico, ¿no? Entonces, bueno, cuidar un poco este aspecto, no sé si... No, es un tema muy complicado. Las consultas no presenciales no tienen por qué ser buenas ni malas, pues depende de la capacidad de que el usuario de la sanidad, la capacidad que tenga de expresar bien lo que le pasa por teléfono, la capacidad que tiene el médico de que las líneas telefónicas no se saturen, porque uno de los problemas que tenemos es ese, que las líneas telefónicas a determinadas horas en el hospital se nos saturan. Pues por ejemplo lo que ha salido ahora de la chica esta de Burgos, ¿no? Una chica de Burgos que estuvo llamando por teléfono y no consiguió que la atendieran y había perdido ya 6 kilos de peso. Entonces, si tú llamas por teléfono a tu médico y le dices que te encuentras mal, que tienes un dolor abdominal, que te baja por la pierna y has perdido 6 kilos de peso, y ese médico no toma ninguna decisión, es que el médico es malo. Da igual que sea presencial. Es verdad que las presenciales tienen más riesgo de que ocurran esas cosas, pero yo siempre digo lo mismo, sentido común. Sentido común. Alguien que sin causa aparente pierda en 2 meses 7 kilos, no hace falta ser muy listo, ¿verdad? Entonces, si ella lo explicó bien, el médico lo entendió bien y no hizo ni un gesto de nada hasta que ya la cosa... Pero claro, hay que conocer también bien la historia. Porque claro, las primeras veces que ya uno le hizo caso todavía no había perdido peso. Pierde peso después, y entonces cuando le hacen la analítica ya está bien. Cada caso es complicado. Pero yo ni demonizaría las consultas no presenciales ni las pondría como una solución a la saturación, porque tampoco lo son. Tienen su sitio, probablemente van a ayudarnos y pues como me dice a mí algún paciente, yo tengo pacientes que viven en Mondragón y vienen a la consulta a decirme, he tenido ninguna crisis, voy bien con el tratamiento y tomas el volante de análisis para venir dentro de 6 meses que haces analítica. Eso lo puedo hacer por teléfono, pero eso sí, claro, y como son muchas otras cosas. Sí, eso sí. Entonces, y te ahorras venir desde Mondragón, que es perder la mañana. Entonces, pues, yo creo que este asunto pues, se recolocará al final en el sitio en el que realmente tiene que estar cuando este asunto de la pandemia o acabe con todos nosotros o se supere y bueno, pues ya veremos a ver dónde quedan las no presenciales, pero para mí son una oportunidad clara de mejorar cosas tanto para el usuario como para nosotros. Yo estoy de acuerdo con el doctor Espinal en lo referente a que, claro, para las personas con epilepsia, cuando tienen que hacer el control de que si tengo 5 crisis, he tenido 10, o me siento de una manera o de otra, es más sencillo la presencial, o sea, no les va a tener que hacer mucha cosa más. Pero también entiendo que se estén acostumbrados a la presencial y que en estos momentos se encuentren un poco como, ¿por qué tengo que hacer así? Como si les sería un ataque para ellos, ¿no? Claro, pero fíjate que nos hemos adaptado a las relaciones sociales online perfectamente. Hay gente que tiene millones de amigos en Facebook y sus relaciones sociales, el 80% son por red o por WhatsApp o por tal, y eso es algo que ha aparecido y que se ha aumentado porque socialmente gusta a una mentalidad. Bueno, pues esto lo vamos a llevar un poco a la medicina. Esto se llama telemedicina y claro, ¿no? Las llamadas pueden ser telefónicas, pero pueden ser videollamadas, con lo cual tú te ves la cara también. Y cambia un poco el asunto, pues porque se parece más a una consulta presencial, si estás viendo la cara del médico, ¿no?
Entonces, yo creo que nos va a quitar, nos va a hacer perder menos tiempo a los pacientes y a los médicos. Como he dicho antes, en un paciente desconocido yo no hago una no presencial, salvo que me obliguen, pero no la hago. Si no lo conozco de nada, porque eso me parece que va contra todos los criterios de lo que es la relación médico-paciente, que se llama ¿qué te pasa? Levántate, vete a la camilla, te echo un vistazo, te exploro y luego te cuento lo que me parece. Yo creo que eso no se puede hacer bien en una no presencial. Bueno, no se puede hacer bien, no se puede hacer. Pero a partir de ahí, las posibilidades son infinitas. Bueno, luego también dependerá de cómo habrá personas que no puedan gestionar bien esa telecomunicación y necesiten, ¿no?, pues por sus aspectos psicológicos la manera presencial. Voy a continuar un poco para ir haciéndolo por bloques con las preguntas que tenemos relacionadas con la COVID, porque veo que nos estáis mandando ya algunas relacionadas con la mujer, la menopausia. Las vamos a incorporar, pero vamos a intentar hacerlo por partes para terminar con un bloque y comenzar con el otro. Por ejemplo, tenemos aquí una consulta concreta. Estoy en tratamiento con antivirales, antimicrobianos. Por estar afectado de COVID-19, ¿hay interacciones? Sí, no sé si me hace falta esto ya. Vale. Pues necesitaría saber más cosas. Estar en tratamiento con antivirales es un poco raro si no estás ingresado en el hospital. Y esos antivirales se ponen a enfermos COVID graves. Yo no sé si está en su casa, no sé qué antiviral. Amplíen la información. En este momento, los que tenían interacciones, que era el rotinavir y el otro, que son fármacos utilizados para luchar contra el virus de la inmunodeficiencia humana, estos se han ido cayendo, ya prácticamente no se usan porque no han demostrado la eficacia. Otro antiviral que lo ha hecho famoso el presidente Trump es el Remdesivir, y recientemente ya se ha vuelto a caer en un ensayo clínico de muchos casos en los que se ha visto que los que toman y los que no toman van parecido, aunque ahí hay controversia. Entonces, dudo mucho que el que nos pregunta esté tomando un antiviral y un antimicrobiano, pues no sé lo que quiere decir, porque un antimicrobiano lo mismo es la lejía con la que limpias el suelo que un antibiótico. Entonces, probablemente le estaban dando un antibiótico. Los antibióticos de farmacia, en general, no tienen interacciones con los... Será algún tipo de medicamento que nos amplíen la información. Creo que esta está más dirigida a Tiana. ¿Qué estrategias a seguir son las más idóneas en caso de confinamiento para manejar la ansiedad en los adolescentes? Bueno, esto lo hemos comentado también un poquito antes, ¿no? Es cierto que muchas cosas que les decimos que hagan, a veces en el confinamiento es complicado, ¿no? Pero volviendo un poco, en la medida de lo posible, pues que puedan hacer algún tipo de ejercicio físico, aunque tengan un espacio pequeño, pues adaptarlo para poder hacer, que se alimenten bien. En la medida de lo posible, el alcohol, que ya sabemos que se ha disparado durante el confinamiento en las estadísticas de los supermercados, pues tampoco es muy aconsejable, diríamos nada aconsejable. Luego, buscar como un espacio de convivencia de la familia para poder contar qué nos pasa, cómo nos sentimos, y luego otro espacio para nuestra intimidad también, porque lo necesitamos. O sea, ya sé que hay casas que son muy pequeñas, pero buscar ese choquito, ¿no?, donde nos podamos estar también con nosotros. Y luego, lo que acabamos de decir de las redes sociales, por ejemplo, pues ayudan a mantener el contacto social para todo el mundo, pero para ellos es muy importante relacionarse con los amigos. Entonces, que quizás durante un confinamiento no es el momento de meterles mucha caña con no uses las redes sociales, quizás es el momento de permitirles más el que estén con sus amigos, ya que pues tenemos esa ventaja, como ha dicho antes también, las telefónicas, las consultas, pues cuando es algo que se puede resolver por teléfono o vía videoconferencia, pues aquí también, aquí está muy bien esa parte, ¿no? Y ayudarles a que expresen todo aquello que les pasa, no decirles, no pasa nada, no, pues escucharles, pues si le pasa algo y tratar de dialogar. Y luego pues lo que hemos hecho antes, un poquito de respiración,
de meditación, de volver continuamente al momento presente, que es lo único que tenemos, porque lo que va a pasar no lo sabemos y lo que pasó ya está, lo tenemos que aceptar. Entonces es volver a esa flexibilidad, a saber que nos vamos a tener que ir adaptando, porque esto, un día estamos en la calle, mañana vienen y te dicen que te tienes que ir a casa, entonces tener como un poco la mente abierta a esa flexibilidad. Yo creo que si algo bueno podemos sacar de esta pandemia, por decirlo de alguna manera, es que las redes sociales, o sea, no solamente en redes sociales, sino todo lo digital, nos ha enseñado a trabajar con ellas, ¿no? Entonces, es la manera, que, como estaba diciendo ella, de estar en contacto con otras personas, porque es ya ver videoconferencias, etcétera, que las teníamos a un lado, pero esta pandemia nos ha obligado a todos a, si andábamos mal, ponernos al día. Y por eso digo que tiene algo bueno en el sentido de que nos va a ayudar a no quedarnos sin esos contactos. Fíjate, podemos realizar estas jornadas hoy aquí de manera muy poco presencial, vía streaming, y están participando. Veo que hay muchas mujeres, porque voy a ir lanzando las preguntas, van dirigidas sobre todo a usted, doctor, pero bueno, podéis intervenir tanto Alfonso como Ana, si lo consideréis oportuno. La pregunta para el doctor Espinal dice: ¿conoce muchos casos en que la epilepsia se ha vuelto más rebelde con la menopausia? No. Pocos. Esto es una cosa que se describió hace tiempo. Tampoco hay mucha gente que se haya puesto a buscar y hacer estudios serios. Pensar que para sacar este tipo de conclusiones tienes que hacer un estudio en población de epilépticos amplia, y dentro de esa población amplia tiene que haber muchas mujeres en edad de posmenopáusica, y poder compararlas con algo, ¿no? Entonces, ¿con qué comparas la mujer posmenopáusica? Pues con el hombre, mayor, con el hombre que tiene una edad parecida, que lleva los mismos años de epilepsia, y es muy difícil sacar conclusiones. Lo que sí se ve con frecuencia es lo de la epilepsia catamenial. Lo mismo que las migrañas pueden, alrededor de la regla, tener un pico de incidencia, pues también la epilepsia. Eso sí se ve. En las mujeres posmenopáusicas estén peor de la epilepsia, poco, aunque, como digo, está en todas las guías, habla de epilepsia de mujer, hablan de la menopausia, dicen ese riesgo, pero en mi experiencia no es un problema en general. Aquí hay un caso concreto que dice: yo estoy operada de epilepsia, ¿podría aumentar el riesgo de que empeore la epilepsia con la menopausia, aunque ahora no me dé con los ciclos hormonales? Perdón, repítemela. Está operada de epilepsia. ¿Podría aumentar el riesgo de que empeore la epilepsia con la menopausia, aunque ahora no me dé con los ciclos hormonales? Poco probable que le empeore. Además, las epilepsias de cirugía son normalmente epilepsias que tenían una lesión cerebral y que se ha quitado o tal, y ese es un grupo de epilépticos que tienen mucho menos que ver con la hormona, con el sueño, con el alcohol. Son epilepsias estructurales, que llamamos. Yo no me preocuparía en absoluto de que vaya a estar peor. Bueno, pues espero que hayan quedado resueltas esas dudas en torno a la menopausia. Continuamos. Voy a continuar también con las dudas que tenemos en torno a la mujer y epilepsia, y luego continuamos. Si veis que queréis intervenir en algunos de los comentarios, aunque sean más médicos, a veces tanto psicológicamente o desde la experiencia se pueden ayudar también a resolver, vale, embarazo. ¿Con cuánto tiempo de antelación debo programar mi embarazo? Para hacerlo bien, 1 año. Depende, si estás tomando un solo fármaco es más fácil, y si estás tomando 4 es mucho más difícil. Entonces, estás tomando solamente un fármaco y podemos probar a retirarlo y ver qué pasa, pero necesitamos un tiempo de observación. Un solo fármaco en una epilepsia benigna que lleva tiempo sin crisis, 6 meses. Ahora, alguien que toma 3 fármacos y tiene 1 o 2 crisis al mes, 2 años. Y además con riesgo de que al final decirle: mira, lo hemos intentado, pero no hay manera de que estés controlada con un fármaco que te permita un embarazo con una mínima garantía. No se puede. Pues
Aquí me sumo un poquito, Ana, también. Eso es, porque... Aquí se encuentra como una pega, ¿no? Porque si algo llevan mal las personas con epilepsia, pero bueno, vamos a centrarnos en la mujer, en este caso, es la espera, ¿no? La espera, y cuando le van cambiando esos fármacos para que bajarle y ponerle de otra manera, o sea, que la dosis sea la menor posible, eso lo llevan fatal. Entonces, lo que sí hay que ir mentalizado a que tienen que ser 2 años el mínimo, pero claro, ya tienes que ir con esa mentalidad y entonces ya veremos a ver si luego se puede o no se puede seguir con esto. No, mínimo, yo no diría mínimo 2 años, diría mínimo 6 meses en situaciones muy benignas. 2 años sería para la epiléptica difícil, ¿eh? Y eso es más o menos para hacernos una idea. Y cuanto más difícil es, más fácil es que la conclusión final sea no se puede. Quiero decir, yo he dejado bien claro, las mujeres epilépticas pueden tener hijos, algunas no. Y hay que, desde el principio, saber que puede ser que tú seas de las que no y no te lleves un chasco. Y yo ya he llevado unos cuantos embarazos de mujeres epilépticas que se han querido quedar embarazadas y lo hemos programado la mayoría de las veces con éxito, y si no ha habido éxito ha sido porque no se ha quedado embarazada por razones de fertilidad, pero no porque haya habido malformaciones. Y desde el principio les advierto, esto es una cosa que empezamos ahora que puede acabar en el fracaso, y va a ser un esfuerzo de cambios de tratamiento, de riesgo de descompensarte la epilepsia, para igual acabar en fracaso. Eso también hay que saberlo. Por eso Ana, que igual también podía aportar, porque al final es estar preparado, por un lado saber que quieres ser madre, pero por otro tener claro que a lo mejor no puedes serlo. Que esto en realidad también le puede ocurrir a cualquier mujer, pero bueno, en este caso no, que va a ser un camino más complicado. Salen testimonios de mujeres epilépticas que si quieres, si te esfuerzas, si te cuidas, y tal, y si que cual, pues lo podrás conseguir. Pues no. Te cuidas, te esfuerzas, cambia tratamiento y no lo vas a conseguir. Y eso también hay que decirlo desde el principio, porque si no estamos generando unas expectativas para caerte luego de una ilusión que no vale la pena haber sufrido de esa manera. Entonces hay que explicarlo bien desde el principio. Intentar no es conseguir. Aquí vemos que hay que prepararse no solamente médica con el neurólogo que te corresponde, sino también psicológicamente, para que si pasa el dato de decir que no se puede programar o que se tarda, por lo menos psicológicamente estar preparada. Diría, bueno, pues efectivamente, ¿no? Saber que no siempre podemos poner las expectativas a tope porque realmente no sabemos. Entonces, estar con esa mentalidad de nuevo abierta, de vamos a ver qué pasa, vamos a poner los medios, vamos a cogernos ese tiempo, poner todos los ingredientes a nuestro favor con el apoyo médico y luego estar preparadas a aceptar que a lo mejor no puede ser, que la vida a veces no es justa, porque a veces es que tiene que ser justo, es que a veces no lo es. Entonces, el saberlo no es nada malo, sino es para luego poder aceptar. Pues hay personas que tienen hijos, hay personas que no, y también saber vivir con ello, ¿no? No centrarnos una vez más en aquello que no podemos y centrarnos en lo que tenemos. A lo mejor tenemos una pareja estupenda, no podemos tener hijos o lo que sea, ¿no? Centrarnos en eso, en poder aceptar también para poder seguir, ¿no? Incluir me gusta mucho esta pregunta porque es mujer y embarazo, pero incluye a la pareja. ¿Qué debería conocer la pareja sobre el embarazo de una mujer afectada de epilepsia? ¿Qué debería conocer la pareja de una mujer afectada de epilepsia? ¿Alguna crisis con el embarazo? ¿Cómo debe actuar o cómo puede...? Entiendo que... Se me hace difícil responder a eso. Pues tú te has casado con una mujer, vamos, te has casado, tienes una pareja epiléptica. No esperes a que esté embarazada para enterarte de lo que tienes que hacer. Eso es lo primero. ¿Conocimientos nuevos que tiene que saber la persona? Nuevos, pues, en principio ninguno especial. Seguir los consejos del médico, las pautas sobre todo farmacológicas, sueño y poco más. Y la asistencia en la crisis pues es la misma, estés embarazada que no. Ya he explicado o he puesto los puntos un poco por los que uno tiene que acudir a urgencias. Y lo que hay que hacer es tener unos teléfonos de contacto que funcionen. Es que hay una pregunta que yo creo que podría responder a las dos también, que ocurre si tengo una convulsión mientras estoy embarazada. Por lo tanto, si ya nos
plantean, o sea, hay que actuar exactamente igual que si no está. Sí. Bueno, no exactamente igual, no, porque ahí hay un añadido que es que dentro de tu útero hay otro ser vivo que puede sufrir y que también hay que considerarlo. Entonces, dice una convulsión. El término convulsión en epileptología es un término muy confuso, no sabemos muy bien lo que estamos diciendo. Si tienes crisis focales con pérdida de contacto y no te caes al suelo, simplemente pierdes, digamos, el oremus durante 15, 20, 30, 50 segundos, 2 minutos, y te recuperas un poco atontada, eso al feto no le repercute para nada. Da igual. Ahora, claro, si durante ese tiempo te caes por la ventana o estás pasando un paso de cebra y te atropella un coche porque estás pasando en rojo, ¿vale? Pues el riesgo habitual de la epilepsia. Pero luego están las crisis tónico-clónicas generalizadas, y en esas sí puede haber un riesgo para el feto, porque pueden desencadenar el parto si el embarazo está adelantado, puede hacer desprender la placenta y sobre todo disminuir la oxigenación del útero y puede tener daño cerebral el feto. Pero claro, ahí tienes muy poco que hacer porque son cosas que ocurren en segundos, 1 minuto, 2 minutos. Y lo que tiene que hacer la pareja o el que esté con esa mujer embarazada es lo de cualquier crisis: evitar que vomite y se trague el vómito, ponerle de lado, vigilarle que espabile correctamente, y si no espabila correctamente después de la crisis, llamar al 112 e ir a urgencias. Y ya está. Pero que sí quiero resaltar que el riesgo sobre el feto es de las crisis tónico-clónicas. Que tenga otro tipo de crisis tiene el riesgo de hacerse daño durante la crisis, y como dentro lleva el feto, pues también le podría hacer daño al feto, pero no por la crisis en sí, sino por las circunstancias en las que te ocurre, ¿no? Termino con el bloque de embarazo. Lo has contestado además en la ponencia, si no me equivoco, pero supongo que se habrá incorporado. ¿Las mujeres afectadas de epilepsia pueden utilizar los mismos métodos de alivio de dolor en el parto que otras mujeres embarazadas? No hay ningún problema para utilizar la epidural. Para hacer una epidural primero te confirman que tu coagulación está bien, se hace un análisis, se ve que la coagulación está bien y se puede hacer la epidural. Había una aquí que me he saltado, Ana, que es parecida a la de que creo que podría afectarte a ti o incluso a Alfonso, como las experiencias que tenga de la asociación. ¿Cómo podría mi pareja apoyarme en todo este proceso del embarazo, ¿no? Desde la preparación previa que hablábamos antes y el conocimiento de que puede terminar en fracaso o no. Sí, pues en este caso sí que la información es importante. Antes hemos dicho que tanta información no. En este caso, pues lo que ha dicho, saber ya que tu pareja tiene este problema y poderle ayudar en ese momento de crisis, básicamente, ayudarle a calmarse, quizás aprendiendo él también técnicas de relajación para que en un momento que ella esté de alguna manera, pues que los dos se apoyen uno al otro, ¿no? Ese sentimiento de complicidad, ¿no? De estoy aquí para ti, te escucho, sé lo que te pasa, te entiendo y te ayudo, ¿no? Bueno, y no solo, volviendo al tema de antes, ¿no? Que comentabais que eso, que puede ocurrir que haya 1 año, 2 años de preparación previa, eso también lo tiene que tener claro la pareja, que puede, o sea, el problema es de los dos en ese caso, ¿no? Entiendo que ya no es un acompañamiento, es un afectado. Sí, sí, también. Claro, es que igual tendríamos que hablar no de mujer y embarazo, sino de pareja y embarazo, ¿no? Lo que pasa es que hay casos para todos los gustos, ¿eh? De todas formas, sí es importante siempre para una persona con epilepsia que su pareja, su entorno le apoyen. En este caso, el apoyo todavía tiene que ir un paso más, ¿no? Porque claro, ya estamos hablando de, pues va a haber un proceso, vamos a ver si nos quedamos embarazadas o estamos ya embarazadas, y seguirle ese camino con ella, ¿no? Pero a lo mejor va a necesitar pues que ese apoyo lo vea, sea más visible, ¿no? Pero no en cuanto a qué hago, qué tengo que hacer con ella, ¿no? Porque más o menos va a ser lo mismo. Lo que pasa es que psicológicamente le vas a tener que apoyar más. Me llega otra en torno a la menopausia. Nos preguntan, también relacionado con la menopausia, ¿se recomienda algún cuidado especial extra en esta etapa? Sí, creo que lo he dicho antes, suplementos de vitamina D y calcio, eso es lo que se recomienda en general en la menopausia, sobre todo si hay signos de osteoporosis, de huesos con, digamos, poca incorporación de calcio, que eso se hace con una prueba que se llama densitometría.
y se añade a la mujer pues se pueden hacer varios tratamientos, pero para la osteoporosis. Y si además tomas antiepilépticos inductores, que se llaman, pues ese suplemento lo tienes que tomar y con un poco más de dosis, digamos, que en una mujer menopáusica que no toma estos fármacos. Vitamina D y calcio. Y lo demás, pues lo habitual, llevar una vida activa, no hacer una vida muy sedentaria que favorece la osteoporosis. Creo que de momento todas las dudas ya están respondidas. Tenemos aquí alguna más de aspectos, yo creo, psicológicos. No sé interpretar bien algunas, pero seguro que van relacionadas con la epilepsia siempre. ¿Cómo podemos mejorar la tolerancia y la conducta de forma flexible en la adolescencia y en los adultos? Es que al final en realidad es lo mismo, o sea, la flexibilidad la tenemos que trabajar todos y cuanto antes empecemos mejor. Entonces, si los adolescentes ya aprenden a eso de quiero algo ya y decir, un poquito de tranquilidad, esa tolerancia a la frustración, porque parece que ahora queremos una cosa y tiene que ser ya, pues igual ahora no puede ser, ¿no? Saber aceptar eso, ¿no? Pues cada momento como es, en este momento es así, tengo que hacer esto, por ejemplo, confinarme, pues ahora voy a tener un momento en el que no puedo ir a restaurantes, pues decir, bueno, puedo hacer otras cosas, ¿no? Esa flexibilidad es un trabajo, no cabe duda, ¿eh? Hay que aprender a hacerlo, pero yo creo que si vamos fijando en eso, en todo lo que tenemos, no en lo que nos falta, en ir cada día, empieza un día nuevo y empezar a vivir con lo que tiene ese día, ni pensando en el pasado, que eso empezamos ya a arrepentirnos por cosas que ya no podemos cambiar, ni estar continuamente en el futuro, que ahí es donde viene la ansiedad, y ya verás, y esto no va a terminar nunca, y todo está mal, y no, pues venir otra vez al presente. Es un trabajo como el que hemos hecho antes, de atención al presente. Es como ejercitar un músculo. Para ejercitarlo tengo que trabajar una y otra vez. Pues aquí es igual. No hay. Antes se me ha olvidado decir que la práctica, que lo que es importante es hacerla a ser posible a diario para que funcione. Porque podemos leer, que está súper bien, a mí me encanta leer, tenerlo en la mente, pero lo importante es practicarlo. Eso. Ya lo que hay es un problema en el sentido de relaciones, porque cuando son pequeños, sobre todo, bueno, cuando ya están saliendo con la cuadrilla y tal, y vamos a tomar aquí, y yo me tomo un Cuba Libre, y yo me tal, entonces, claro, la persona con epilepsia sabe que no puede tomar alcohol, se queda un poco como de lado, ¿no? Y llega un momento en que esa brecha se hace más grande. Entonces, yo creo que, yo personalmente soy de los que pienso de que cuando la epilepsia se tiene a menor edad, es más fácil de llevarla, porque es como un apéndice más tuyo y aprendes a sobrellevarla, ¿no? Pero cuando te viene a los 16, 18 años, dile tú a una oye, mira, tú no puedes hacer beber, no puedes fumar, etcétera, ¿no? Y es como, yo me quedo al lado. Eso es lo que quizás saber, aprender a gestionar y llegar con su grupo de amigos, su entorno, gestionarlo también, saber cómo tienen que gestionar esto. De hecho, aquí pregunta si en los adolescentes se pueden aprovechar las rabietas para trabajar la autorregulación emocional. Claro, es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? De saber parar entre el estímulo y la respuesta, darnos ese tiempo, ¿no? Porque es verdad que cuando vemos a un niño con una rabieta en la calle, pues no nos sorprendemos, oh, vaya casqueta que tiene. Pues si eso lo hace un adulto, decimos, madre mía, ¿no? Porque el niño todavía no se ha formado, todavía no tiene el cerebro del todo formado, ¿no? Entonces, aprender a eso, a que siempre tenemos esa oportunidad, esa libertad de tomarnos ese tiempo cuando nos llega un estímulo y pensar muy bien qué vamos a hacer, qué conducta vamos a realizar. Y para eso es necesaria la escucha, la calma, el saber estar con nosotros, el digamos, conocernos. Si sabemos cómo, me dice a mí un padre, es que soy de mecha corta. Bueno, pues si ya sabes eso, precisamente hay que trabajar el que sea la mecha un poco más larga, ¿no? El siempre poder autorregularnos. Yo quería decir dos matices de padres con adolescentes epilépticos. Por un lado está el problema que yo creo que tenemos todos los padres, que somos
por decirlo así, demasiado condescendientes con nuestros hijos. Quiero esto, quiero lo otro, subo, bajo, dame dinero, me voy, me subo, bici, moto, demasiado condescendientes. Por los padres de los adolescentes epilépticos, esa condescendencia la elevan, porque como el hijo ya tiene este problema, pues como tiene este problema, pues por lo menos le voy a hacer que sea feliz, y esa bici que quiere de mountain bike, pues se la voy a poner. Yo creo que eso es un error. Y luego está el otro lado de los padres, y es los hipervigilantes. Estar hiperatentos y convertir la vida diaria de su hijo adolescente en un puñetero suplicio controlado por el móvil. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿Has tomado? ¿No has tomado? ¿Has bebido? ¿No has bebido? No, hoy no sales. Pero, follones. Entonces pasamos de ser demasiado condescendientes a estar demasiado encima. Y encontrar el equilibrio entre esos dos sitios con un hijo adolescente, y si es un poco irritable, realmente es de mérito, como para que te den el premio Príncipe de Asturias que lo dieron ayer. Yo no creo que haya ninguna receta fácil. Todos los que somos padres sabemos que manejar a los hijos es difícil. Pues manejar a un hijo al que se diagnostica con 14 años de epilepsia es un buen reto. Sí, además se tiene la sobreprotección, ¿no? Entonces, claro, con esa sobreprotección no le estamos haciendo un favor, al contrario, le estamos perjudicando, porque el día de mañana ellos tienen que aprender a saber seguir el día a día y llevando la enfermedad. Pero claro, como ha dicho el doctor Espinal, si nos vamos al otro lado, le vamos a controlar también. Tampoco se trata de eso. A la asociación llegó un caso de una persona que vino el padre y el hijo, pero como le habían diagnosticado al hijo epilepsia, ya no le iba a dejar salir de casa. Entonces, claro, nos vamos desde esta esquina a la otra, y eso es lo que hay que tener menos. Que pasa mucho en la consulta, cuando alguien ha sido diagnosticado de epilepsia con 16 años o con 14 o con 13, al principio va a neuropediatría, y entonces van los padres, y los padres cuentan y hablan y ven los problemas y lo que ha pasado, y hablan con el médico y tal. Pero luego hay esa transición de la neuropediatría a la neurología del adulto, y siguen viniendo los padres y siguen hablando los padres y siguen explicando lo que pasa y siguen diciendo que dígale, doctor, que no puede hacer esto y que no puede hacer lo otro, y fíjese que lo que hizo el otro día y tal. No ha cambiado el rol, siguen teniendo una cabeza como si fueran al pediatra. Y entonces yo a algunos les digo, mire, usted es el padre o la madre y tiene la máxima preocupación, como es lógico, por su hijo, pero usted ahora ya no va a hablar, va a hablar el hijo, y es el que tiene que realmente hablar. Y esto a los padres les cuesta un montón. Hay epilépticos que tienen 32 años y vienen con los padres a la consulta todavía. Y el padre está encima y genera más preocupaciones y más líos que el propio chaval de 32, que se lo sabe de memoria y que ya está con el culo pelado, por decirlo coloquialmente, de las cosas que hay, ¿no? Yo puedo entender que vaya un familiar, pero claro, en el sentido de que son los que te pueden dar los dedos, que no han visto la persona con epilepsia, pero claro, hasta ahí. ¿Entiendes? Hasta ahí. Pasarte de ahí ya es pasarse de la raya. Pero a veces el que menos sabe de la vida que hace el hijo es el padre y la madre, con 30 años, el que menos. Y luego te llama el hijo y te dice, no, es que te ha hecho mi padre esto, pero no es verdad, es que tal. Entonces yo intento mantener a los padres idealmente en la sala de espera. Y si tienen que entrar, hablando cuando se les pregunte, como en el juzgado, porque si no es un follón. Sí, y coartar a la independencia de una persona, evidentemente. El enfermo es él, es adulto, mayor de edad y capaz, y tiene capacidades para contarte y entender, ¿no? Pues no hay nada más que hablar. Ahí de nuevo está la incertidumbre, ¿no? El que los padres ni nadie pueden controlarlo todo. Entonces, claro, pues sí le puede ocurrir algo, pero es que ellos tienen que hacer ahí ese trabajo de contención y de saber que no lo pueden controlar todo. No sé. Hace poco me recibí una llamada de un padre para decirme que, aunque el hijo no lo decía, que el hijo tiene 32 o 33 años, fuma porros todos los días. 32 años. Que él ya sabe que está muy mal, el padre, y que
que le diga yo lo que el hijo me cuenta a mí sobre la vida que hace, para que el padre se pueda enterar de lo que hace el hijo por vía del médico. Pues eso está así, eso es la orden del día. Porque el padre, honesta y lógicamente, está preocupado porque su hijo se desmadre y se meta por ahí drogas o lo que sea. Y el hijo no le informa. Y entonces, ¿qué manera tiene de buscar información? Dirá, bueno, el médico le contará, voy a hablar con el médico. Pero el médico tiene el deber de confidencialidad y es un adulto y yo no puedo contarle a los padres nada de lo que me cuenta el hijo, porque incluso estoy cometiendo un delito. De la desesperación, se entiende, ¿no? Pero sí, sí. La desesperación es que saber, no. ¿Sabes? Eres padre y tienes hijos hasta que tienes 90 años y tu hijo tiene 60 y estás preocupado todavía por si le duele la cabeza, ¿no? Es así. La maternidad es así. Muchas dudas que la verdad es que se han ido resolviendo, o por lo menos dando herramientas para poder afrontarlas. Respondidas las que nos han llegado vía streaming, hay gente aquí en la sala, podéis participar también si quisierais alguno lanzar alguna pregunta, ¿no? Había un micrófono si alguno se ha quedado con ganas de... En el café veo que ya les habéis lanzado alguna, igual ya queda todo resuelto, ¿no? Bueno, pues visto que la verdad es que pasa volando en las mesas redondas siempre, que hemos terminado con las consultas que teníamos, sí que me gustaría pedirle al presidente de la Asociación Guipuzcoana de Epilepsia, que además han sido los encargados de realizar estas jornadas, no sé si quieres hacer un balance o unas conclusiones. Bueno, yo en principio dar las gracias a todos, a los que están aquí y a los que están detrás de la pantalla, pero también me gustaría recordar que hemos empezado a tomar nota para hacer el grupo de autoayuda. Aunque se ha enviado correo electrónico, etcétera, el que no lo haya hecho y tenga interés en participar, pues que mande un correo electrónico al correo de AGE, que es info@epilepsiaguipuzcoa.eus, para que tomemos nota para saber qué grupo se forma. Y por otro lado, pues que ya sabéis que está a vuestra disposición todos los servicios que tenemos en la asociación, desde la psicóloga, desde el gabinete jurídico, etcétera. Y repito, gracias a vosotros, los ponentes, Tienaiz, y a todos. Orain bai bukatzeko ordua iritsi zaigu, mila esker hemen gurekin egon zareten guztioi, mila esker ere etxetik jarraitu dezuten guztioi. Concluimos estas sextas jornadas de epilepsia de este año 2020 de manera semipresencial. Veremos si en el 21 es más presencial o nos tendremos que seguir adaptando a las circunstancias. Muchísimas gracias a los ponentes por haber estado hoy aquí con nosotros, de verdad. Eta, bueno, eskerrik asko guztioi eta hurrengo urtera arte. Muchas gracias.